Los judíos de España, una historia de la experiencia sefardí, escrito por Jena Scarborough. Capítulo 1. Los orígenes volátiles de la vida judía en España. Presentación por Isen. Introducción. Conexiones bíblicas. Las tradiciones sefardíes vinculan a los judíos con la península ibérica desde tiempos bíblicos, mencionando lugares como Tarsis y Separad. Según el folclore, familias aristocráticas de la antigua Jerusalén se reasentaron en las costas españolas después de sufrir deportaciones. Estas tradiciones servían como una forma de autodefensa durante los periodos de intenso antisemitismo en la Reconquista cristiana. Además, la migración de judíos a lo largo de la diáspora romana fue extensa, con una presencia significativa en varias ciudades del imperio. Diáspora romana y aceptación. Comerciantes y viajeros judíos seguían rutas comerciales fenicias y sirias, extendiéndose hasta la península ibérica. El judaísmo fue reconocido como una religión legal en el Imperio Romano, lo que fomentó la tolerancia religiosa y permitió cierto grado de autogobierno para las comunidades judías. Los judíos mantenían estrechos vínculos con Palestina, enviando contribuciones y reconociendo el liderazgo religioso palestino. A lo largo del tiempo, la población judía creció rápidamente, llegando a constituir un porcentaje significativo de la población romana. Movimiento hacia el oeste. La migración judía se expandió después de la destrucción de Judea por Tito y la supresión de una revuelta en Palestina por parte de Roma. Asentamientos en varias regiones mediterráneas dejaron huellas arqueológicas como sinagogas y catacumbas. En España, la evidencia arqueológica confirma la existencia de comunidades judías organizadas que mostraban influencias culturales del entorno. A pesar de estas influencias, los judíos españoles mantuvieron fuertes conexiones con el judaísmo clásico mientras se adaptaban a las culturas locales. Difusión del monoteísmo y el proselitismo. El monoteísmo judío influyó en otros, facilitando los esfuerzos evangelizadores cristianos posteriores. Los prosélitos del judaísmo, conocidos como temerosos de Dios, adoptaron algunas prácticas judías, lo que ayudó en las conversiones cristianas. A lo largo de la historia, el judaísmo mantuvo una actitud expansionista y proselitista, mostrando una inclinación significativa hacia la conversión. Los judíos en España obtuvieron ciudadanía y participaron en el comercio próspero, contribuyendo así a la riqueza del imperio. Relaciones tempranas entre cristianos y judíos en España. Competencia y confrontación. El cristianismo se consideraba el sucesor del judaísmo, generando confrontación entre ambas religiones. La conversión al judaísmo era castigada con la pena de muerte, reflejando la intensa competencia por seguidores. La legislación eclesiástica española temprana tenía como objetivo a los judíos debido a la competencia por conversos entre la población pagana. El Concilio de Elvira en 306 abordó las interacciones sociales entre cristianos y judíos, resaltando preocupaciones sobre sus relaciones cercanas. Legislación y exclusión. El Canon 49 del Concilio de Elvira prohibía a los agricultores permitir que los judíos bendijeran sus cultivos, subrayando la separación entre ambas religiones. Por su parte, el Canon 50 decretaba que los sacerdotes o creyentes que cenaran con judíos serían excluidos de la comunión, lo que aislaba aún más a los judíos de la sociedad cristiana. El objetivo del concilio era aislar a los creyentes cristianos de la influencia judía mediante la restricción de interacciones sociales y la devaluación de los líderes y creencias judías. Surgió legislación para aislar a los judíos y afirmar su posición subordinada en la historia, lo que reflejaba la creciente división entre el cristianismo y el judaísmo. Evolución de las relaciones entre cristianos y judíos. Interpretación de las escrituras. Los primeros cristianos se diferenciaron del judaísmo reinterpretando las escrituras hebreas para enfatizar la superioridad cristiana. La Iglesia enfrentaba desafíos con la continuación del judaísmo después de Jesús, lo que llevó a la reinterpretación de textos antiguos. El judaísmo era a menudo visto como una desviación de la verdadera fe, lo que impulsaba esfuerzos por distanciar el cristianismo de sus raíces judías. Las escrituras fueron reinterpretadas para resaltar la elección cristiana y la obsolescencia judía, dando forma así a la relación evolutiva entre ambas religiones. Doctrina de la sucesión cristiana. La doctrina de la sucesión cristiana racionalizaba la preservación de los judíos como testimonio de la verdad del cristianismo. Los judíos eran tolerados mínimamente para demostrar su rechazo por parte de Dios y servir como advertencia a los no creyentes. Se realizaron esfuerzos para convertir a los judíos al cristianismo, vinculando su conversión a la segunda venida. Esta doctrina abogaba por un equilibrio complejo de tolerancia, discriminación, preservación y persecución hacia los judíos, lo que condujo a siglos de antisemitismo teológico. Vida judía bajo el gobierno visigodo. Integración y autonomía.
Bajo el gobierno visigodo, las comunidades judías mantenían las estructuras de autonomía y liderazgo establecidas durante la época romana. Los tribunales judíos locales se encargaban de resolver disputas, mientras que la comunidad regulaba las actividades económicas e instituciones de bienestar. Estas comunidades judías estaban altamente organizadas, con comités supervisando varios aspectos de la vida diaria y brindando apoyo a los miembros necesitados. A pesar de las presiones externas, las comunidades judías en España mostraron resiliencia y solidaridad incluso en condiciones adversas. Diversidad económica y roles sociales. Los judíos en España desempeñaban una amplia gama de roles económicos, desde posiciones en el gobierno y el ejército hasta responsabilidades agrícolas y senatoriales. Algunos judíos eran propietarios de tierras y empleaban esclavos en actividades agrícolas, lo que contribuía a su estatus económico. La cuestión de la propiedad de esclavos por parte de los judíos planteaba desafíos tanto a los líderes eclesiásticos como laicos, ya que contradecía las nociones tradicionales de sumisión judía y facilitaba el proselitismo. Prácticas de propiedad de esclavos judíos. Contexto histórico. Durante la era visigoda, los judíos empleaban esclavos en la agricultura, lo que generaba controversia en la sociedad. La propiedad de esclavos entre los judíos era vista como un medio para el proselitismo al judaísmo. Aunque los judíos rara vez poseían esclavos durante la Edad Media, estaban involucrados en el comercio de esclavos musulmán. Es importante destacar que tanto el cristianismo como el islam también hacían uso extensivo de la esclavitud en sus sociedades. Implicaciones religiosas. La ley judía imponía obligaciones a los propietarios de esclavos, lo que hacía del judaísmo una opción atractiva para aquellos que estaban en servidumbre. Los esclavos judíos eran tratados con respeto y amabilidad, lo que a menudo resultaba en posibles semiconversiones. Rescatar a los esclavos judíos se consideraba un deber, y la conversión al judaísmo llevaba a la libertad inmediata. El Shulchan Aruch, un importante código de leyes judías, enfatizaba el trato humano hacia los esclavos, destacando así la importancia de la ética y la humanidad en las relaciones de servidumbre. Gobierno visigodo y legislación antijudía. Inestabilidad política. Los visigodos padecían la falta de una sucesión estable y un gobierno dinástico, lo que generaba inestabilidad política en su reino. Durante la era visigoda, se observó un incremento en la legislación antijudía. Además, es importante destacar que la Iglesia era la única institución efectivamente controlada por los visigodos, lo que influyó significativamente en la implementación de políticas antijudías en ese periodo. Conversión y persecución. La conversión de la élite visigoda al catolicismo dejó a los judíos como el elemento extranjero en España. Los reyes visigodos se enfrentaban a divisiones políticas y cambios frecuentes, lo que afectaba la estabilidad del reino. La persecución de los judíos se intensificó después de la conversión del rey Recaredo, sentando así un oscuro precedente en la historia de las relaciones entre cristianos y judíos en España. Conversiones forzadas en la España medieval. Persistencia del criptojudaísmo. Las conversiones forzadas en España frecuentemente eran meramente formales, lo que permitía la continuidad del judaísmo en secreto. Surgió el término criptojudaísmo para describir esta situación, resaltando el desafío de mantener prácticas religiosas ocultas. Los conversos eran mirados con sospecha, lo que conducía a la detección de comportamientos criptojudaicos. Se establecieron categorías distintas como judíos bautizados y judíos no bautizados, reflejando divisiones sociales dentro de la comunidad. Además, el concepto de cristianos viejos y nuevos introdujo una distinción racial, imponiendo expectativas rigurosas sobre los recién convertidos. Coerción religiosa y rencillas políticas. La coerción religiosa no logró asegurar la conformidad ni resolver las divisiones políticas en España. Los conversos forzados enfrentaron la expulsión si mostraban vacilaciones en su fe, como se evidenció en el Octavo Concilio de Toledo. Las persecuciones del siglo VII anticiparon las políticas posteriores de la Inquisición. La interpretación española de la identidad judía en términos raciales planteó desafíos en la definición de ¿quién es un judío? Surgieron políticas y actitudes distintivas hacia la conversión forzada en España en comparación con otras regiones. Gobierno visigodo y medidas antijudías. Ciclos de persecución. Los gobernantes visigodos sucesivos implementaron decretos antijudíos de forma intermitente. Fases de persecución eran seguidas por periodos de relajación, lo que permitía el retorno de los judíos a la vida pública. Los disturbios civiles y los cambios en el gobierno contribuyeron a estos ciclos fluctuantes de persecución. Las motivaciones políticas detrás de los picos antijudíos eran evidentes en las acciones de los gobernantes visigodos. Los concilios toledanos desempeñaron un papel significativo en la promulgación y aplicación de leyes antijudías durante este periodo.
Brutalidad del rey Hervigio. El rey Hervigio intensificó la legislación antijudía al ascender al trono en 680. Sus leyes incluían severas penas para los judíos, como la muerte o la esclavitud por violar juramentos. Los conversos forzados se enfrentaban a elaborados juramentos de abjuración, renunciando al judaísmo y jurando lealtad al cristianismo. Las políticas de Hervigio tenían como objetivo desmoralizar a los judíos mediante prácticas religiosas forzadas y transacciones comerciales. El contexto de desastres naturales e inestabilidad política avivó aún más los sentimientos antijudíos durante el reinado de Hervigio. Fin. Los judíos de España, una historia de la experiencia sefardí, escrito por Jane Ascorbor. Capítulo 1. Los orígenes volátiles de la vida judía en España. Presentación por Isen. Herbert, Genese the Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience Free Press, 1992. La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Isen. Introducción. La presencia judía en la península ibérica tiene sus raíces en tiempos antiguos, con evidencias que datan desde la época romana hasta la caída del reino visigodo. A través de inscripciones epigráficas, descubrimientos arqueológicos y documentos históricos, se puede rastrear la evolución y asentamientos de las comunidades judías en diversas regiones de Iberia. Estas comunidades no solo coexistieron con otras culturas y religiones, sino que también enfrentaron periodos de discriminación y persecución. La historia de los judíos sefardíes y su legado en España es un testimonio de su resiliencia y contribución cultural. Orígenes de la presencia judía en la península ibérica. Testimonios de época romana. Las inscripciones epigráficas romanas en Adra, provincia de Almería, evidencian la presencia judía desde el siglo III después de Cristo. El descubrimiento de lápidas y restos arqueológicos en Montecristo y Tortosa confirma la existencia de comunidades judías en la Bética. Además, una pileta de mármol con inscripciones en hebreo, latín y griego hallada en Tarragona, datada en el siglo V después de Cristo, muestra elementos iconográficos judíos. Las características comunes de estos restos incluyen inscripciones en hebreo y griego, provenientes de ciudades importantes del Imperio Romano entre los siglos III y VI después de Cristo. Hipótesis de asentamientos antiguos. Existe la posible presencia judía desde la época fenicia, al menos desde el siglo VIII a.C., en ciudades portuarias del Mediterráneo y Atlántico. La migración de judíos de cultura griega a la península ibérica durante la época helenística, entre los siglos III y I a.C., también es relevante. Se han identificado comunidades judías en Hispania desde al menos el siglo I después de Cristo, evidenciadas por la visita de Pablo para predicar el Evangelio. Hay especulaciones sobre la identificación de topónimos bíblicos como Tarsis y Sefarad con asentamientos judíos en la península ibérica. Interpretaciones y leyendas. Sefarad en la Biblia y la historia. La mención de Sefarad en la Biblia se ha interpretado como una posible referencia a la península ibérica, identificada por comentaristas judíos romanos con el extremo del Mediterráneo. Esta identificación ha perdurado con Sefarad refiriéndose a España en hebreo moderno, y los judíos ibéricos y sus descendientes siendo llamados sefardíes. La deportación de judíos a Sefarad tras la toma de Jerusalén en el año 587 a.C., según profecías bíblicas y crónicas históricas, también ha sido destacada. Sin embargo, existen controversias sobre la ubicación exacta de Sefarad, especulándose con posibles ciudades como Saparda, Esparda o Sabariam. Orígenes de la identificación sefardí. En hebreo moderno, Sefarad se refiere a España y la lengua española se llama sefaradit. Los judíos de la península ibérica y sus descendientes son conocidos como sefardíes. Intelectuales sefardíes en la Edad Media y en el siglo XVI vincularon a los judíos con Sefarad desde la época de la destrucción del Templo de Jerusalén. Esta conexión se utilizó para refutar acusaciones antijudías, como la responsabilidad en la muerte de Jesucristo. Contribuciones de Selomó Berga. Selomó Berga, un judío nacido en Sevilla,
redactó la crónica Shevet Yehuda, resaltando los orígenes nobles de los judíos sefardíes. Tras la expulsión de 1492, Berga se exilió, destacando la historia y prestigio de los judíos sefardíes. La crónica menciona la llegada de cautivos a Sefarad, identificada como Andalucía y Toledo, tras la destrucción de Jerusalén. Berga enfatizó la nobleza de los judíos sefardíes, aportando a la identidad y legado de esta comunidad. Documentación cristiana sobre judíos en Hispania. Documentos de época romana tardía. En el siglo IV después de Cristo, textos legales en latín revelan la presencia organizada de comunidades judías en Hispania. Las actas del Concilio de Iliberis muestran la interacción entre judíos y cristianos en diversas localidades de la península ibérica. Las normas del concilio regulaban aspectos de las relaciones entre cristianos y judíos, como el matrimonio y la convivencia. Se evidencia la coexistencia y relaciones entre judíos y cristianos en Hispania a través de la documentación de la época. Cánones del Concilio de Iliberis. Los cánones prohibían matrimonios mixtos entre judíos, paganos y mujeres cristianas, estableciendo penas específicas. También regulaban la interacción alimentaria entre judíos y cristianos, prohibiendo comer juntos en ciertas circunstancias. La documentación refleja la convivencia cercana entre ambas comunidades, evidenciando prácticas y restricciones específicas. Las normas del concilio buscaban segregar a cristianos y judíos, revelando la proximidad entre ambas religiones en ese periodo. Antijudaísmo religioso cristiano. La base del antijudaísmo religioso cristiano radica en la percepción de que la ley judía se considera caduca al ser reemplazada por una nueva alianza con los gentiles cristianos. Los cristianos se ven como el verdadero pueblo elegido, mientras que los judíos son culpados por la muerte de Jesucristo. Los prejuicios en el antijudaísmo incluyen la ceguera judía al no reconocer a Cristo como Mesías, la pérdida del favor divino y la acusación de deicidio. Los argumentos teológicos y exegéticos de Isidoro de Sevilla carecen de conocimiento sobre las comunidades judías de la época. Legislación discriminatoria en el Reino Visigodo de Toledo. La legislación discriminatoria en el Reino Visigodo de Toledo incluía la prohibición de que los judíos tuvieran esclavos cristianos y restricciones matrimoniales entre judíos y cristianos. También imponía penas severas para la conversión de cristianos al judaísmo y para judíos casados con cristianas. Se establecieron medidas como la obligación de bautizar a los hijos de matrimonios mixtos, y se aplicaron políticas de conversiones forzadas, lo que dio lugar al surgimiento de criptojudíos en la península ibérica. Descomposición del reino visigodo y colaboración con la invasión musulmana. Las luchas internas y conspiraciones debilitaron el reino visigodo, resultando en una legislación antijudía progresiva. Las medidas incluyeron la limitación de actividades comerciales y el establecimiento de impuestos discriminatorios hacia los judíos. Las presiones para la conversión al cristianismo aumentaron la carga fiscal sobre la comunidad judía, con medidas encaminadas a la desaparición de las comunidades judías en el reino. Existe la posibilidad de colaboración judía con los musulmanes tras la caída del reino visigodo, con crónicas árabes mencionando la participación judía en mantener plazas bajo dominio musulmán. Esto marca el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus con la implantación de un Estado islámico. Conclusión. La trayectoria de la comunidad judía en la península ibérica es una narrativa de integración, resistencia y legado cultural. Desde las primeras evidencias romanas hasta las contribuciones de figuras como Salomón Berga, los judíos en Iberia han dejado una huella duradera en la historia de la región. La interacción con las comunidades cristianas y la legislación discriminatoria en el reino visigodo reflejan los desafíos que enfrentaron. La llegada de los musulmanes y el inicio de la historia de los judíos en Al-Ándalus marcan un nuevo capítulo en esta rica y compleja historia. Fin. La llegada a España, los orígenes de la presencia judía en la península ibérica, del primer capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. El nacimiento de Sefarad, un resumen del capítulo 2 del libro, The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience, publicado en 1992 por Jane S. Herbert. Presentación por Icen. Introducción.
Los siglos X y XI marcaron la Edad Dorada para los judíos en España. Durante este tiempo, los judíos disfrutaron de un poder político inusual y participaron activamente en la cultura dominante, lo que llevó a una era memorable de prosperidad y florecimiento cultural. Este periodo refleja logros significativos y una influencia notable en la sociedad. Influencia musulmana en Sefarad. Córdoba en el siglo X simbolizó una era brillante en España, caracterizada por una rica vida cultural con bibliotecas, observatorios y arquitectura avanzada. Los gobernantes omeyas, especialmente bajo el Califato de Córdoba, 929 a 1031, se centraron en la construcción de ciudades, la cultura y el mecenazgo, con la Gran Mezquita de Córdoba como el pináculo del arte islámico y la inspiración arquitectónica. Perspectiva cristiana sobre la Edad Dorada de España. El siglo XVI es considerado la Edad Dorada para los españoles cristianos, destacándose el reinado de los monarcas católicos Fernando e Isabel, 1474 a 1516, y la era de Carlos V, 1516 a 1556, y Felipe II, 1556 a 1598. El siglo de oro de las artes y la literatura españolas, que abarcó del siglo XVI al XVII, refleja las diversas experiencias históricas de los diferentes grupos religiosos en la península ibérica. El esplendor cultural de Córdoba. Maravillas arquitectónicas. La Gran Mezquita de Córdoba rivalizaba con los monumentos islámicos más famosos, con un interior elaborado y diseños ornamentales intrincados. Su influencia se extendió al arte islámico en España y la arquitectura de las sinagogas, con una expansión continua para acomodar a los fieles crecientes. El enclave imperial de Madinat az-Zahra. Construido por Abd ar-Rahman III en el siglo X para honrar a su concubina Zahra, Madinat az-Zahra representó el auge económico de Córdoba con su lujoso palacio y una extensa fuerza laboral. Sin embargo, fue destruido en el siglo XI por fuerzas musulmanas puritanas, simbolizando el pico de embellecimiento y lujo de Córdoba. Florecimiento cultural y económico. La afluencia de Córdoba se basaba en una economía diversificada de agricultura, industria y comercio, con la introducción de nuevos cultivos y prácticas agrícolas rentables. La influencia siria en el estilo de vida y las prácticas agrícolas de los omeyas también contribuyó al desarrollo económico de la región. Prosperidad económica en la España musulmana. Estilo de vida lujoso. Las autoridades legales musulmanas en España no practicaban el ascetismo, sino que disfrutaban de los bienes mundanos como una indulgencia natural. Las sedas españolas teñidas en colores vibrantes eran muy valoradas, y a pesar de las prohibiciones islámicas sobre el alcohol, los vinicultores de Córdoba vendían vinos en la ciudad. Abundancia de riquezas. Asdallin Saprut, 915 a 970, describió a España como rica en ríos, manantiales, maíz, aceite, vino, frutas y delicias. La tierra contaba con montañas con recursos valiosos como azufre, pórfido, mármol y cristal. Los comerciantes traían especias, piedras preciosas y bienes de lujo de tierras distantes, acumulando tesoros significativos para el rey a partir de los ingresos mercantiles. Comercio y movilidad en la España medieval. Influencia islámica en el comercio. La vida islámica estaba entrelazada con el comercio, influenciada por el trasfondo mercantil de Mahoma. La economía islámica se expandió desde Iberia hasta el Océano Índico, promoviendo el intercambio de bienes e ideas. La tradición islámica fomentaba el viaje para el conocimiento, mejorando el conocimiento de las rutas comerciales a través de la literatura de viajes árabe de los siglos VIII y IX. Participación judía en el comercio. Los judíos sefardíes se dedicaron al comercio dentro de la zona de libre comercio mediterránea bajo el dominio musulmán. Los intelectuales judíos viajaban a centros de aprendizaje en el norte de África, El Cairo y Persia, valorando los viajes para el conocimiento y los negocios, lo que llevó a una clase mercantil cosmopolita. Comerciantes y eruditos judíos como Naray ben Nisim, siglo XI, participaban en diversos comercios a través de regiones. Radanitas en el comercio medieval. Posición única de los judíos. Excluidos los musulmanes de los mercados europeos y los cristianos de las aguas islámicas, los judíos actuaban como agentes comerciales en ambos reinos.
Aseguraban hospitalidad entre correligionarios a lo largo de las rutas transcontinentales. Las cartas de la Geniza destacan los peligros enfrentados por los mercaderes, como la piratería y el bandidaje, viajando en convoys para mitigar amenazas y confiando en el rescate y el rescate por parte de otros judíos cuando eran capturados por piratas. Factores que promovían el comercio judío. El multilingüismo judío facilitaba el comercio con varios grupos nacionales, usando el hebreo como lengua franca para el comercio, el discurso religioso y el intercambio intelectual. El Talmud proporcionaba un código legal uniforme para los judíos en todo el mundo, y los radanitas intercambiaban bienes de lujo de las regiones islámicas por especias y materias primas en Oriente y Occidente, introduciendo nuevos bienes como sofás, colchones y plantas medicinales en Europa. Los esclavos, especialmente de tierras eslavas, eran una mercancía significativa en el comercio. Centros urbanos en la España islámica. Centros culturales. La civilización islámica floreció en centros como Sevilla, Granada, Málaga y Lucena, compitiendo por el talento y fomentando la poesía y la ciencia. Sevilla se convirtió en un importante centro urbano después del saqueo de Córdoba por los almorávides en 1086, mientras que Granada asumió el papel de centro cultural y político hasta su caída en 1492. Organización urbana. Las ciudades islámicas eran diversas, albergando pueblos y tribus separadas. Los mercados urbanos dominaban las regiones circundantes a pesar de las debilidades organizativas, reviviendo asentamientos romanos con mercados centrales y mezquitas. Las residencias y tiendas se organizaban en distritos según la producción o el comercio, con hogares privados en ciudades islámicas que eran lujosos, con patios centrales y decoraciones ornamentales. Comunidades judías en Andalucía. Sevilla, centro de comercio exterior. Sevilla emergió como un centro clave de comercio exterior gracias a la navegabilidad del Guadalquivir. El tejido de seda y el trabajo en metal eran fuentes vitales de ingresos desde el siglo IX. Los judíos en Sevilla participaban activamente en el comercio exterior, los textiles y las actividades intelectuales, manteniendo su significancia en los asuntos locales incluso después de la Reconquista cristiana en 1248. Lucena, centro intelectual y ciudad de la canción. Lucena fue un importante centro intelectual judío antes del auge de Córdoba, conocida por su influyente academia rabínica que impactó el aprendizaje sefardí. Famosa por su poesía hebrea y sus actividades intelectuales en los siglos XI y XII, muchos de sus graduados se trasladaron a Córdoba para continuar sus actividades intelectuales y mundanas. Granada y otras ciudades influyentes. Granada albergaba una gran comunidad judía y era conocida como Granada de los Judíos, con la familia Inagrela ejerciendo un poder significativo en el siglo XI, que condujo a conflictos y a la huida de judíos. Otras ciudades como Calatayud y Mérida también tenían comunidades judías fuertes, mientras que Toledo permaneció como un centro crucial de vida y política judía hasta la expulsión en 1492. Influencia cultural y asimilación. Asimilación cultural sefardí. Los judíos sefardíes actuaban como intermediarios culturales entre el cristianismo y el islam, viviendo en regiones diversas y arbitrando entre diferentes culturas. Individuos como Siriab, que llegó a Córdoba en 822, desempeñaron papeles clave en la innovación y el refinamiento cultural, con reformas en la música, la etiqueta, la moda y la higiene que influenciaron la vida en la corte de Córdoba. Intrigas políticas y dinámicas de poder. Las intrigas políticas eran comunes en las cortes españolas, donde no había un principio claro de sucesión. Los traductores y médicos judíos a menudo se veían envueltos en conspiraciones palaciegas. El ascenso de Samuel Inagrela al poder en Granada en el siglo XI demostró su habilidad política y suerte, con individuos desempeñando roles cruciales en el lanzamiento y mantenimiento de la Edad Dorada para los sefardíes. Fin. El nacimiento de Sefarad, un resumen del capítulo 2 del libro, The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience publicado en 1992 por Jane S. Herbert. Presentación por Isen. Bibliografía. Herbert, Jane S. The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience Free Press, 1992. Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Isen.
Introducción. El segundo capítulo del libro Breve Historia de los Judíos en España, de Paloma Díaz Mas, examina la evolución de la comunidad judía en Al-Ándalus, una región de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV. Los judíos considerados dhimmis vivieron bajo ciertas restricciones fiscales y políticas, pero experimentaron un notable florecimiento cultural y económico, especialmente durante el Califato de Córdoba en el siglo X. Figuras prominentes como Hasdai ibn Saprut y Semuel ibn Nagrela desempeñaron roles importantes en la medicina, diplomacia y literatura hebrea. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades marcó el inicio de severas persecuciones, culminando con la destrucción de la comunidad judía de Lucena y el exilio de importantes intelectuales como Maimónides. La caída del reino nazarí de Granada en 1492 y el subsiguiente edicto de expulsión de los reyes católicos cerraron un capítulo significativo en la historia judía en la península ibérica. Evolución de Al-Ándalus. Al-Ándalus es el término geopolítico utilizado para referirse a las tierras de la península ibérica bajo dominio islámico entre los siglos VIII y XV. Tras la expansión islámica desde el siglo VII, el califato omeya, con capital en Damasco, conquistó el reino visigodo de Toledo en 711. Aunque los musulmanes gobernaban, la población no se islamizó completamente. Cristianos, mozárabes y judíos, considerados dhimmis, mantenían su religión bajo ciertas condiciones fiscales y políticas. En 750, la dinastía omeya fue derrocada por los abasíes. Abd al-Rahman, un omeya sobreviviente, fundó un emirato independiente en Córdoba en 756, que se convirtió en califato en 929 bajo Abderramán. Tras una guerra civil en el siglo XI, el califato se fragmentó en reinos de taifas. Los reinos cristianos del norte, en el contexto de la Reconquista, fueron reduciendo el territorio de Al-Ándalus, que finalmente se limitó al reino de Granada en el siglo XV. Los judíos de Al-Ándalus en los siglos VIII y IX. La vida cotidiana de los judíos en Al-Ándalus durante los siglos VIII y IX, bajo el Califato de Bagdad y el Emirato de Córdoba, está pobremente documentada. Las crónicas árabes mencionan ocasionalmente a los judíos, destacando su lealtad al Estado Islámico y su no participación en las revueltas cristianas. Los judíos del norte de África también emigraron a Al-Ándalus en este periodo. Otra fuente de información son las responsas rabínicas enviadas desde comunidades judías de la península, como Lucena y Barcelona, a las academias rabínicas de Babilonia. En el siglo VIII, Natronaí ibn Abibai, un gaón de Pumbedita, se exilió a Almería, donde fundó una escuela talmúdica. Las consultas rabínicas revelan que los judíos andalusíes se dedicaban a la agricultura y a oficios urbanos como el curtido, la fabricación y comercio de la seda, la platería y la joyería, además del comercio de especias entre Al-Ándalus y los reinos cristianos del norte. Lucena, en la actual provincia de Córdoba, era una ciudad mayoritariamente judía con una destacada academia rabínica desde el siglo IX, que mantenía estrechas relaciones con las academias de Babilonia. En el Califato de Córdoba, a partir del siglo X, la influencia de los judíos en Al-Ándalus se incrementó notablemente en el ámbito político, profesional, comercial, científico, gramatical y literario. Este florecimiento cultural, conocido como la Edad de Oro de la cultura judía en Al-Ándalus, se debió en gran parte a la influencia de figuras como Hasdai ibn Saprut, médico y cortesano del califa Abderramán. Hasdai, nacido en Jaén alrededor del año 910, se formó en medicina utilizando conocimientos de la medicina griega compilados por médicos árabes y desarrolló remedios farmacológicos que le otorgaron fama y prestigio. Además de su labor como médico, fue nombrado jefe de aduanas y desempeñó funciones diplomáticas y de traducción para el califato, manteniendo relaciones con reyes y nobles cristianos. Una de sus hazañas diplomáticas incluyó curar la obesidad del rey Sancho de León, lo que permitió que éste recuperara el trono en 960. Hasdai también fue un gran protector de sabios, poetas y gramáticos, y se le atribuye el impulso del florecimiento literario en hebreo en Al-Ándalus. Su secretario y protegido, Menahem ben Saruk, creó un innovador léxico hebreo-arameo, mientras que Dunás ben Labrat, otro de sus protegidos, fundó la poesía hebrea andalusí,
aplicando técnicas árabes a la poesía hebrea. Hasdai Saprut falleció alrededor del año 970, dejando un legado de gran influencia política y cultural en Al-Ándalus, que continuó bajo el reinado de Alhaken II, aunque se deterioró con el gobierno de Iksam II y su chambelán Almanzor. En los reinos de taifas. En el año 1009 se inició en Al-Ándalus la fitna, un periodo de guerra civil que duró hasta 1031 y resultó en la fragmentación del califato omeya en múltiples taifas, reinos de facciones. Este periodo de división trajo consigo una diversidad de gobiernos, incluyendo descendientes de Almanzor, amiríes, dinastías bereberes y familias árabes, creando taifas en lugares como Albarracín, Algeciras, Almería, Badajoz, Granada, Sevilla, Zaragoza y muchos otros. En la taifa de Sevilla y Denia, los judíos destacaron como médicos, astrónomos y matemáticos, pero la figura más notable de este tiempo fue Semuel ben Yosef ibn Nagrela en Granada. Nacido en 993, posiblemente en Mérida o Córdoba, Semuel emigró a Málaga en 1013 y luego a Granada, donde alcanzó el rango de visir y general bajo el rey bereber Abús ben Mahsán. Semuel se distinguió por su gran erudición y producción poética, patrocinando a rabinos y poetas como Yitzhak ibn Gaidiat y Selomó ibn Gabirol. Falleció en 1056, siendo sucedido por su hijo Yosef, quien fue asesinado en una revuelta antijudía en 1066. En 1090, la taifa de Granada fue conquistada por los almorávides. Las persecuciones antijudías de almorávides y almohades. La llegada de los almorávides y almohades a la península ibérica, ambos pueblos bereberes del Magreb, marcó un periodo de estricta persecución religiosa. Los almorávides, monjes soldados, entraron en 1086, logrando frenar a los cristianos del norte, pero su dominio fue breve, hasta 1150. Los almohades, más rigurosos aún, llegaron en 1145 y sometieron al Andalus, hasta su declive tras la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Estos invasores, con una interpretación estricta del Islam, impusieron conversiones forzadas o el exilio a judíos y cristianos. En 1126 muchos mozárabes fueron deportados al norte de África, y en 1148, la ciudad judía de Lucena fue destruida por resistirse a la conversión. Personajes judíos como Yehuda Aleví y Maimónides sufrieron este clima de intolerancia. Maimónides, nacido en Córdoba en 1138, huyó con su familia a Fez, Palestina y finalmente a Egipto, donde se destacó como médico y filósofo, produciendo obras en medicina, astronomía y filosofía, como el Guía de Perplejos. Este periodo significó el fin del florecimiento judío en Al-Ándalus, marcando el inicio de una mayor concentración de judíos en los territorios cristianos del norte. En el reino nazarí de Granada. Los nazaríes provenientes del Magreb gobernaron la taifa de Granada desde 1232 hasta su conquista en 1492 por la Corona de Castilla, siendo el último reino musulmán de la península. Este reino, que incluía Granada, Málaga y Almería, floreció como un importante centro de comercio entre Europa y el Magreb, pese a ser tributario de Castilla desde el siglo XIV. La capital, Granada, vio un notable desarrollo urbanístico con la construcción de la Alhambra y el Generalife. Sin embargo, la comunidad judía en Granada era pequeña, con unos 500 judíos en 1492, dedicados al comercio y la artesanía, especialmente la seda. A pesar de vivir bajo protección, los judíos no recuperaron el esplendor del siglo XI. La conquista de Granada fue una meta para Castilla, culminando en la guerra de 1482-1492, y la rendición del último monarca nazarí, Boabdil, el 2 de enero de 1492. Las capitulaciones de Granada prometieron protección a los musulmanes y judíos, aunque estas promesas se incumplieron rápidamente, resultando en revueltas moriscas. Para los judíos se estableció un plazo de 3 años para emigrar al norte de África, pero esto se acortó cuando los reyes católicos firmaron el edicto de expulsión de todos los judíos de sus reinos el 31 de marzo de 1492. Conclusión. El periodo de Al-Ándalus representa una etapa compleja y variada en la historia de los judíos de la península ibérica, caracterizada por la coexistencia, el florecimiento cultural y la eventual persecución.
La contribución de los judíos en áreas como la medicina, la diplomacia y la literatura hebrea dejó una huella duradera. Sin embargo, la llegada de los almorávides y almohades y las políticas de los reyes católicos culminaron en la expulsión y dispersión de la comunidad judía, marcando el fin de una era de notable influencia y prosperidad en Al-Ándalus. Fin. Un breve resumen de capítulo 2, Los judíos en Al-Ándalus, del libro Breve Historia de los judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Bibliografía. Díaz Mas Paloma. Breve Historia de los judíos en España. Los libros de la Catarata, 2023. La Edad de Oro en Sefarad. Capítulo 3, The Golden Era, The Emergence of Sephardic Civilization, escrito por Jane S. Herber. Presentación por Isan. La vida y la influencia de Yehuda Leví. Yehuda Leví nació en 1075 en Tudela, dentro de la tradición cultural judeo-árabe andalusí. Recibió su educación hebrea de Isaac al-Fasi en Lucena y trabajó como secretario para Josefa ibn Migas. Vivió en ciudades como Sevilla y Granada, donde abrazó la cultura musulmana, a pesar de la turbulencia política de la época. Su vida coincidió con eventos históricos significativos, incluyendo los conflictos cristiano-musulmanes y la caída de Toledo y Granada. Carrera y contribuciones. Aleví fue un destacado cortesano, poeta y líder comunitario, conocido por sus diversas obras literarias. Su poesía, que abarca varios géneros, se integró en los libros de oración sefardíes y askenazíes. A pesar de su éxito en Andalucía y Egipto, Aleví se sintió profundamente dividido entre su vida en España y su anhelo por Jerusalén. Su partida de España marcó el fin de una era en medio de las cambiantes dinámicas de la vida judía. Evolución de la poesía hebrea en Al-Ándalus. En el siglo IX, la poesía hebrea experimentó una transformación con la introducción de la métrica y las rimas árabes. La rivalidad entre Dunas ben Labrat y Menaham ibn Saruk impulsó la fusión de la prosodia árabe y hebrea, dando lugar a nuevas formas poéticas como el Muwaza y el Sahal. Esta revolución poética representó un alejamiento de la poesía hebrea tradicional, poniendo énfasis en la métrica y la rima. Impacto cultural de la nueva poesía. La nueva poesía integró temas árabes con tradiciones hebreas, incorporando conceptos filosóficos y científicos. Floreció tanto en contextos seculares como religiosos, transformando obras religiosas y convirtiéndose en un sello distintivo de la Edad de Oro. Durante esta época, se destacó la poesía junto con los logros en filosofía, medicina y artes, epitomizando la riqueza cultural del periodo. Poetas profesionales emergieron, recitando versos en diversos entornos, desde cortes hasta sinagogas. Influencia del lenguaje y literatura. La elegancia en el lenguaje dejó de ser exclusiva de los musulmanes, permitiendo a retóricos como Asdaya ibn Saprut y Samuel ibn Nagrela ganar poder. Los judíos en España confrontaron y manipularon una tradición literaria diferente, sobresaliendo en poesía y retórica. Poetas profesionales escribieron panegíricos y poemas especiales para sus mecenas, mejorando sus reputaciones a través de obras exageradas. Además, a menudo actuaban como secretarios oficiales de sus patrocinadores, promoviendo e inmortalizándolos mediante la poesía. La introducción del papel en el mundo islámico hizo que los libros fueran más asequibles y accesibles en Occidente. Los clásicos judíos de Bagdad ayudaron a afirmar la independencia religiosa y cultural en España, y los eruditos mercaderes jugaron un papel vital en la adquisición y preservación de libros, reflejando el valor intelectual otorgado a la literatura. El amor por los libros y la palabra escrita perduró, manteniéndose la tradición de coleccionarlos hasta la expulsión en 1492. Figuras literarias de la Edad de Oro. Poetas multifacéticos como Solomón ibn Gabirol destacaron en filosofía, gramática, ética y poesía, demostrando talentos diversos. Los poetas judíos trabajaron en diversas disciplinas literarias, produciendo obras en hebreo basadas en fundamentos árabes. Poetas como Yehuda Leví fueron competentes en poesía religiosa y secular, filosofía y medicina, reflejando un amplio espectro intelectual. Moisés Maimónides, un erudito prominente, sobresalió en varios campos excepto en la poesía, contribuyendo significativamente al aprendizaje. Reuniones poéticas en la Edad de Oro. Durante la Edad de Oro,
Los recitales de poesía eran eventos elegantes acompañados de vino, música y danza en reuniones exclusivas. Los temas de política y literatura dominaban las conversaciones, y los poetas demostraban sus habilidades de improvisación con composiciones ingeniosas. Era común que enfrentaran desafíos creativos, como componer poemas al revés o utilizando restricciones específicas. A pesar de las restricciones islámicas, el vino era un tema popular tanto para poetas árabes como judíos, celebrando su estética y dedicando incluso colecciones completas a la poesía sobre el vino. Los poemas inspirados en el vino reflejaban matices culturales y tradiciones poéticas de la época. Temas y estilos poéticos diversos. Los poetas exploraban una variedad de temas más allá del vino, como pulgas, canas y objetos cotidianos, convirtiendo incluso los temas más insignificantes en obras maestras poéticas. Demostraban su versatilidad al encontrar inspiración en temas mundanos o inesperados, aportando una perspectiva única y creatividad a sus temas elegidos. Además, los poetas combinaban hábilmente temas ligeros con reflexiones sobre la muerte y la transitoriedad de la vida. Las expresiones de devoción religiosa y la contemplación de la mortalidad eran comunes, y nuevos poemas devocionales entrelazaban experiencias religiosas personales con reflexiones filosóficas. Los poetas también incorporaban conocimientos científicos y astronómicos en la poesía religiosa, enriqueciendo la profundidad espiritual. Poesía judía en la España medieval. Las poesías de batalla de Nagrela servían como herramientas pedagógicas para sus hijos en caligrafía y prosodia. Era un poeta hebreo único con conocimiento militar, evidente en sus descripciones vívidas de batallas. La representación auténtica de la batalla de Alfuente en 1038 destacaba las maniobras estratégicas y el combate intenso, retratando temas de valor, unidad y sacrificio en medio del caos bélico. Los escritores judíos andalusíes se enfocaban en la lucha entre el Islam y el cristianismo, lamentando la pérdida de la gloria judía y expresando la esperanza de redención futura. Exploraban la conexión duradera con Sion y el anhelo de regresar a la tierra tradicional, con las odas introspectivas de Aleviación y su contemplación de emigrar a Israel. Influencias intelectuales y filosóficas. La asimilación de la cultura musulmana alcanzó su punto máximo en la Andalucía medieval, con riesgos como el desmoronamiento social y las conversiones voluntarias. El encuentro con la filosofía griega a través de traducciones árabes condujo a nuevas perspectivas teológicas y desafíos en la reconciliación entre razón y revelación, especialmente en lo que respecta a las referencias antropomórficas a Dios. Los pensadores judíos en Bagdad y España se comprometieron con ideas griegas, emergiendo una nueva literatura filosófica influenciada por traducciones árabes del pensamiento griego. Esto resultó en un discurso filosófico distintivo entre los intelectuales judíos, alcanzando conclusiones teológicas similares a las de los estudiosos musulmanes en España. Fin. La Edad de Oro en Sefarad. Capítulo 3, The Golden Era, The Emergence of Sephardic Civilization, del libro The Use of Spain, A History of the Sephardic Experience, escrito por Jane S. Herber. La Reconquista, la vida judía en España cristiana. Un breve resumen del cuarto capítulo, The Reconquista, Jews and the New Realities of Christian Spain, escrito por Jane S. Herber. Presentación por Isen. Introducción. La reconquista de España fue un proceso clave en la historia que culminó con la transformación de las sociedades cristianas y musulmanas. Durante este periodo, las comunidades judías experimentaron tanto oportunidades como desafíos, influenciadas por las políticas reales y el entorno cambiante. La presencia y contribuciones de los judíos dejaron una huella significativa en la cultura y economía de España. La Reconquista. La reconquista cristiana de territorios musulmanes incluyó eventos decisivos como la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y la capitulación de Sevilla en 1248. Granada, el último bastión musulmán, cayó en 1492. Este proceso no solo marcó el fin de la dominación musulmana, sino que también transformó las sociedades cristianas y musulmanas en la región. Posición e influencia judía. Durante la Reconquista, los judíos recibieron autonomía, tierras y exenciones fiscales en diversas ciudades españolas. Se involucraron en el comercio, la industria y las responsabilidades militares, contribuyendo a la recuperación económica. Sin embargo,
enfrentaron restricciones debido a la doctrina eclesiástica y conflictos entre autoridades eclesiásticas y reales. Las leyes locales a menudo entraban en conflicto con los decretos papales, complicando la situación de los judíos. Políticas reales y comunidades judías. Las políticas reales otorgaron protección y privilegios a las comunidades judías, como los concedidos por Jaime I en Mallorca. Los judíos desempeñaron un papel crucial en la economía de los reinos ibéricos, aunque enfrentaron conflictos entre los municipios y la realeza. La protección real era ambigua y no siempre garantizaba seguridad o igualdad. Durante épocas de inestabilidad política, los judíos en posiciones de poder eran especialmente vulnerables. Influencia y transición cultural. Los judíos actuaron como puentes culturales entre las sociedades musulmanas y cristianas. Los intelectuales sefardíes prosperaron en Toledo y Barcelona, absorbiendo influencias askenazíes y preservando su patrimonio. Los judíos desempeñaron roles clave en la traducción de textos árabes y hebreos al latín y al castellano, promoviendo el aprendizaje y la multilingüismo. Alfonso X, conocido como el Sabio, incentivó la traducción de obras filosóficas y científicas, fomentando una visión multicultural para su reino. Transformación cultural en España. Con el tiempo, surgió una divergencia de clases sociales dentro de la comunidad judía. Los cortesanos y rabinos inicialmente compartían valores con la población judía en general, pero la brecha social se amplió debido a la disminución del estatus social de muchos judíos. Algunos cortesanos se volvieron autosuficientes, abandonando su papel como defensores comunitarios. Sin embargo, la coexistencia de culturas musulmanas y cristianas varió desde el conflicto hasta la influencia mutua, con los judíos facilitando la transmisión de conocimientos. Debates religiosos y esfuerzos misioneros. El debate religioso de Barcelona en 1263, en el que participó el rabino Namanides, se centró en la misión mesiánica y la naturaleza del Mesías. Namanides defendió las creencias judías bajo una fuerte presión de conversión. Órdenes predicadoras como los dominicos y franciscanos se crearon para combatir herejías y perseguir la conversión de musulmanes y judíos. La Inquisición se utilizó como herramienta para mantener la ortodoxia religiosa y el control sobre las poblaciones. La Inquisición y expulsión de los judíos. La Inquisición, establecida en 1480, buscó identificar y castigar a los conversos que practicaban secretamente el judaísmo. Con eventos como los autos de fe, las persecuciones se intensificaron después de la caída de Granada en 1492, culminando con la expulsión de todos los judíos de España ese mismo año. Este periodo marcó una era de hegemonía cristiana y pureza religiosa, afectando profundamente a la comunidad judía. En suma, la reconquista de España marcó un periodo de transformación profunda para las comunidades judías, quienes experimentaron tanto oportunidades como desafíos bajo el dominio cristiano. A medida que los reinos cristianos avanzaban sobre territorios musulmanes, los judíos recibieron autonomía en ciudades clave y desempeñaron roles vitales en la economía y la cultura. Sin embargo, enfrentaron restricciones impuestas por la doctrina eclesiástica y la creciente presión de la Inquisición. A pesar de su contribución cultural y económica, la expulsión de los judíos en 1492 marcó el final de una era de convivencia multicultural en España, subrayando los complejos desafíos y contribuciones de la comunidad judía durante este periodo histórico. Fin. La Reconquista, la vida judía en España cristiana. Capítulo 4, The Reconquista, Jews and the New Realities of Christian Spain. The Jews of Spain, A History of the Sephardic Experience, escrito por Jane S. Herber. Presentación por Isen. Los judíos en los reinos cristianos. Un breve resumen de capítulo 3 del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Isen. Introducción. Desde el siglo XII, las comunidades judías más importantes de la península ibérica se encontraban en los reinos cristianos, aunque ya desde el siglo IX hay documentación sobre la existencia de pequeñas comunidades judías en ciudades como Barcelona. A partir del siglo X, se encuentran comunidades en lugares como Aragón, Cataluña, Castilla, León y Galicia, incluyendo localidades como Castrojeriz, Burgos, Miranda del Ebro y Sagún. En el siglo XI, estas comunidades también están presentes en Jaca, Pamplona, Estella y Ávila, entre otras.
La presencia de los judíos en estas áreas se refleja en documentos cristianos, como los fueros y cartularios, que incluyen disposiciones sobre los judíos. Por ejemplo, el fuero de Castrojeriz de 974 y el fuero de Sepúlveda de 1076 contienen regulaciones sobre la convivencia con judíos. A medida que los reinos cristianos avanzaban en la Reconquista, conquistando territorios de Al-Ándalus con comunidades judías, como la toma de Toledo en 1085 por Alfonso VI, los judíos continuaron viviendo bajo el dominio cristiano. Este rey promulgó la Carta Interchristianous et Judaeus en 1090, garantizando a los judíos los mismos derechos que a los cristianos. Alfonso VI, al igual que otros reyes posteriores, tuvo médicos y consejeros judíos, como Josefa ibn Ferruciel. Con la llegada de refugiados judíos de Al-Ándalus debido a las persecuciones almorávides y almohades, muchos de estos refugiados eran urbanos, incluyendo al filósofo y poeta Moshe ibn Esre. Aunque en general los judíos no participaron en la lucha entre cristianos y musulmanes, hay excepciones, como en la batalla de Sagrajas en 1086 y la distribución de tierras en Jerez en 1266 a ballesteros judíos. Citas. La de Barcelona está documentada desde el siglo IX. En el fuero de Castrojeriz, del año 974, se establece que quien mate a un judío pagará la misma multa que quien mate a un cristiano. En 1090, este mismo rey promulgó la Carta Interchristianous et Judaeus, un documento legal en el que se comprometía a dar a los judíos el mismo trato que a los cristianos. El estatus de los judíos en los reinos cristianos. El estatus de los judíos en los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media era complejo y variado. Tras la conquista cristiana de territorios, tanto musulmanes como judíos a menudo permanecían en las zonas conquistadas. Los musulmanes que permanecían eran conocidos como mudéjares y vivían en comunidades llamadas aljamas o morerías, dedicándose principalmente a la agricultura y oficios como el tejido y la albañilería. Los judíos, especialmente aquellos en áreas urbanas, se dedicaban a oficios artesanales, el comercio, la medicina y el préstamo con interés, ya que esto último estaba prohibido para los musulmanes. Algunos judíos de Al-Ándalus, que conocían el árabe, actuaban como intérpretes y mediadores comerciales. Además, judíos como Benjamín de Tudela, que escribió el Sefer Maasot, eran mercaderes internacionales y exploradores. Los judíos gozaban de ciertos privilegios bajo la protección real, siendo considerados propiedad del rey, lo que les permitía practicar su religión, mantener sus instituciones y ser juzgados por sus tribunales rabínicos en asuntos internos. Sin embargo, también estaban sujetos a altas cargas fiscales y podían ser víctimas de ataques en momentos de inestabilidad política. La abundante documentación conservada, tanto cristiana como judía, nos proporciona una visión detallada de la vida judía en los reinos cristianos. Citas. En 1090, este mismo rey promulgó la Carta Interchristianous et Judaeus, un documento legal en el que se comprometía a dar a los judíos el mismo trato que a los cristianos. En 1177, en el fuero de Teruel, que sirvió de modelo para los fueros de otras ciudades de Aragón y de Castilla, se dice expresamente que los judíos son servi regis y fisco regio deputati, es decir, siervos del rey y propiedad del tesoro real. Benjamín de Tudela, 1113 a 1175, que conocía varias lenguas, romance, hebreo, árabe, latín y griego, y escribió lo que se considera el primer libro de viajes en hebreo, el Sefer Maasot, libro de viajes. La vida social y religiosa en los reinos cristianos. En los reinos cristianos peninsulares, los judíos estaban organizados en aljamas, que eran instituciones jurídicas que gestionaban la vida y las instituciones judías locales. En Castilla, las aljamas tenían cargos civiles como los muqaddamim, líderes comunitarios, dayanim, jueces, y bedino, jefe de policía, quienes administraban la comunidad, aplicaban la legislación judía y gestionaban los impuestos. Las aljamas podían imponer penas, incluida la excomunión. La vida judía se centraba en la judería, donde se encontraban servicios comunitarios como sinagogas, escuelas, carnicerías y panaderías para cumplir con las leyes religiosas. En 1215, el Concilio de Letrán impuso restricciones a los judíos, pero estas no se aplicaron estrictamente en la península ibérica debido a la necesidad de apoyo judío en las guerras contra los musulmanes. En Castilla,
Los judíos no estuvieron obligados a vivir en barrios específicos hasta 1480, pero solían concentrarse en ciertas áreas para acceder a servicios comunitarios. La organización de las aljamas en Aragón imitaba la estructura municipal local, como el Consell de Trent en Barcelona. Las aljamas tenían autonomía considerable y en Castilla, el rab mayor representaba a todas las aljamas ante el rey. El judaísmo seguía estrictas prescripciones religiosas derivadas de la Torá y el Talmud, incluyendo reglas sobre pureza ritual y alimentación. Las aljamas proveían los medios para cumplir estas prescripciones, manteniendo sinagogas, escuelas y cementerios. Las mujeres, aunque no participaban activamente en el culto sinagogal, tenían un rol crucial en la vida doméstica y la transmisión de la religión. Las sinagogas medievales seguían patrones específicos y algunas han perdurado, como las de Toledo y Córdoba. La vida judía se caracterizaba por una práctica religiosa centrada en la comunidad, la familia y el individuo. Citas. Las aljamas tenían poder para detener, juzgar e imponer penas a sus miembros si transgredían las leyes. Una de las penas era el érem o excomunión, que implicaba la expulsión temporal o definitiva de un miembro de la comunidad. El Concilio de Letrán, convocado por el Papa Inocencio III en 1215, estableció una serie de restricciones con respecto a los judíos. Se establecía que tenían que vivir en barrios separados y debían llevar una señal o marca distintiva en la ropa. La estructura de la sinagoga responde a unos patrones establecidos. En la sala de oración se congregan los varones, que son quienes participan activamente en el culto. En el muro oriental está el Aarón con los rollos de la Torá, y en el centro de la sala tiene que haber una tarima o bimá. El siglo XIII. El siglo XIII fue una época de prosperidad para los judíos en los reinos cristianos peninsulares. Con la expansión de los reinos cristianos, la conquista de territorios como Jaén, Córdoba, Sevilla, Badajoz, las Islas Baleares, Valencia y Murcia fue financiada en parte por judíos prominentes como Astruc Bonseñor y los hermanos Alconstantini, quienes apoyaron las campañas de Jaime I de Aragón. Además, Alfonso VIII de Castilla recibió un préstamo de Joseph ben Salomón ben Sosán para la crucial batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Los reyes recompensaban a los financieros judíos otorgándoles la recaudación de impuestos, lo cual provocó resentimiento entre los cristianos y fomentó un nuevo tipo de antijudaísmo económico. Figuras judías como Samuel ben Manasé, que sirvió como intérprete y diplomático para Pedro III de Aragón, alcanzaron posiciones de influencia. La legislación de Alfonso X, como el fuero real y las 7 partidas, reflejó una actitud ambivalente hacia los judíos, reconociendo sus derechos pero también estableciendo restricciones. Las comunidades judías florecieron en ciudades como Toledo, Burgos, Sevilla, Córdoba y Zaragoza, y la cábala se desarrolló notablemente con figuras como Moisés de León y Namánides. La disputa de Barcelona de 1263, organizada por Ramón de Peñafort, destacó la tensión religiosa entre cristianos y judíos. Citas. Los reinos cristianos consiguieron grandes avances en la lucha contra los musulmanes, con la conquista de Jaén, Córdoba, Sevilla y Badajoz por Fernando III de Castilla y de las Islas Baleares, Valencia y Murcia por Jaime I de Aragón. Hubo judíos que contribuyeron a financiar con préstamos algunas de esas conquistas, es el caso de Astruc Bonseñor y los hermanos Bahía y Salomón Alconstantini, que financiaron las guerras de conquista de Mallorca y Valencia por Jaime I de Aragón. La ley parte de la base de la superioridad de los cristianos sobre los judíos, y así se sanciona como bueno el que, los emperadores que fueron antiguamente señores de todo el mundo, tuvieran como norma que, ningún judío nunca hubiese jamás lugar ni oficio público que pudiese apremiar a ningún cristiano en ninguna manera. Polémicas y campañas antijudías. Se destaca la participación de judíos conversos en la promoción de campañas antijudías en los reinos cristianos peninsulares. Desde el siglo XII, figuras como Mose Sefardí, convertido en Pedro Alfonso, utilizaron su conocimiento de la literatura rabínica para argumentar en favor del cristianismo, como se observa en su obra Dialogi contra Judaos. En los siglos XIV y XV, otros conversos como Abner de Burgos, Alfonso de la Caballería, y Salomón Jalebi, Pablo de Santa María, continuaron esta tradición, escribiendo tratados antijudíos que buscaban convencer a las élites judías de la verdad del cristianismo. La influencia de las órdenes dominica y franciscana fue crucial en la difusión de esta propaganda, con figuras destacadas como Jerónimo de Santa Fe participando en la disputa de Tortosa.
Estas órdenes, que surgieron a principios del siglo XIII, tuvieron un impacto significativo en la situación de los judíos, promoviendo el antijudaísmo a través de sermones y escritos que fomentaron la animosidad popular y ocasionalmente provocaron ataques directos a las comunidades judías. Citas. Ya a principios del siglo XII un rabino de Huesca, Moshe Sefardí, se convirtió y adoptó el nombre de Pedro Alfonso, ya que su padrino de bautismo fue el rey Alfonso I de Aragón. En los siglos XIV y XV otros conversos fueron artífices de polémicas antijudías. Por ejemplo, el médico y rabino Abner de Burgos se convirtió en 1321, adoptando el nombre de Alfonso de la Caballería. Tanto el promotor como el principal polemista cristiano de la disputa de Barcelona eran dominicos y en ella participaron también 2 franciscanos. Ambas órdenes habían sido fundadas a principios del siglo XIII y tuvieron gran impacto en la situación de los judíos. Tiempos de conflicto, el siglo XIV. El siglo XIV fue un periodo de gran conflicto en la península ibérica y Europa, marcado por asaltos y conversiones forzadas de judíos en 1391. Tras la muerte de Carlos IV de Navarra en 1328, estallaron episodios de violencia antijudía por parte de los pastorelos. La peste negra entre 1347 y 1353 exacerbó la situación, provocando ataques a juderías en Cataluña y otras regiones. La guerra civil entre Pedro y Enrique de Trastámara en Castilla, 1351 a 1369, también resultó en ataques y confiscaciones de bienes judíos. En 1391, predicaciones antijudías de Ferran Martínez en Sevilla culminaron en asaltos masivos, extendiéndose desde Andalucía hasta Aragón y Baleares, causando matanzas y conversiones forzadas. Leyendas de crímenes rituales, como las de Dominguito del Val, el Niño de Sepúlveda y el Santo Niño de la Guardia, también fomentaron la hostilidad. Estas circunstancias provocaron un cambio radical en la vida de los judíos peninsulares. Citas. Una serie de acontecimientos se concatenaron para provocar la quiebra de la convivencia entre cristianos y judíos, que desembocó en la oleada de asaltos a las juderías y en las conversiones forzadas de 1391. En Castilla, entre 1351 y 1369, los judíos padecieron las consecuencias de la guerra civil entre Pedro y su hermanastro Enrique de Trastámara, quien acabó venciendo y asesinando a Pedro en 1369 y apropiándose del trono como Enrique II de Castilla. La ola se inició en Sevilla, una ciudad que contaba con la mayor judería de Castilla después de la de Toledo, compuesta por unas 200 familias. Las sinagogas fueron convertidas en iglesias. El impacto de 1391 en la vida intelectual y religiosa de las juderías. A pesar de la devastación causada por la peste negra, las juderías de la península ibérica mantuvieron su vitalidad económica, religiosa y cultural hasta los ataques de 1391. En Castilla, destacaron figuras como Semtaba Ibn Ardutiel, un erudito que tradujo obras del árabe al hebreo y compuso obras originales, incluyendo los Proverbios morales dedicados a Pedro. En la Corona de Aragón, Pedro IV fomentó las ciencias con la ayuda de colaboradores judíos como la familia Cresques, que sufrió conversiones forzadas tras los ataques de 1391. Nissim ben Reuben Girondi y sus discípulos en Cataluña también enfrentaron persecución, con algunos convertidos a la fuerza como Yitzhak ben Seset Perfet, quien huyó a África para continuar su labor rabínica. Las conversiones y las revueltas de 1391 desmantelaron la estructura cultural y social judía. En 1414, la disputa de Tortosa, promovida por el Papa Benedicto XIII y protagonizada por el converso Jerónimo de Santa Fe, resultó en más conversiones y la quema de libros judíos. La animosidad hacia los conversos culminó en el siglo XV con el Estatuto de Limpieza de Sangre de 1449 en Toledo, marcando el inicio de una exclusión sistemática de los conversos de la vida pública y religiosa. Citas. El golpe de los asaltos a juderías de 1391 destruyó en gran medida esa vida cultural. Las matanzas y conversiones afectaron al conjunto de la población judía, incluidos varios científicos, intelectuales y cortesanos judíos relevantes. Una figura importante en el ámbito intelectual y religioso de Cataluña fue el rabino Nissim ben Reuben Girondi, médico, autor de numerosas responsa, comentarista talmúdico y director de una academia rabínica en Barcelona.
En 1449 se produjo un hecho relevante por las consecuencias que trajo después, la práctica que la Inquisición impulsó a partir de 1482 y que se extendió hasta el siglo XVII, los estatutos de limpieza de sangre. La época de los Reyes Católicos y la expulsión. La época de los Reyes Católicos marca un momento crucial para los judíos en la península ibérica. El matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en 1469 condujo a la unificación de sus reinos y a una serie de eventos que culminaron en la expulsión de los judíos en 1492. Durante su reinado, los reyes católicos mantuvieron a judíos y conversos en su corte, como Abraham Sana y Isaac ben Yehuda Abravanel, quienes desempeñaron roles importantes en la administración y finanzas del reino. Sin embargo, la creciente desconfianza hacia los conversos judaizantes llevó a la creación de la Inquisición en 1478, que persiguió a aquellos sospechosos de prácticas judaicas. En 1492, bajo la influencia del inquisidor Tomás de Torquemada, Isabel y Fernando decretaron la expulsión de todos los judíos de sus reinos, justificando la medida como necesaria para evitar la influencia judía sobre los conversos. Esta expulsión afectó a miles de judíos, quienes debieron abandonar sus hogares y bienes, muchos optando por el exilio mientras otros se convirtieron al cristianismo para evitar la expulsión. Citas. En 1469 contrajeron matrimonio Isabel, hermana del rey Enrique IV de Castilla, y Fernando, hijo de Juan II de Aragón y heredero de la corona aragonesa. El 31 de marzo de 1492, los reyes publicaron dos decretos de expulsión, uno valedero para los judíos de la corona de Castilla y otro para los de Aragón. La conclusión en ambos decretos es que, para evitar que los conversos sigan judaizando, la única solución es privarlos del contacto con los judíos, a fin de que estos no puedan adoctrinarlos ni proporcionarles los medios para seguir practicando el judaísmo. Conclusión. La historia de los judíos en los reinos cristianos de la península ibérica durante la Edad Media es un relato de coexistencia compleja y a menudo tumultuosa. Desde sus primeras comunidades en el siglo IX hasta su expulsión en 1492, los judíos desempeñaron roles vitales en la economía, cultura e incluso en la administración real. Bajo la protección real, pudieron mantener sus instituciones y practicar su fe, aunque enfrentaron periodos de persecución y violencia, exacerbados por polémicas y campañas antijudías. La expulsión de 1492, impulsada por Isabel y Fernando, marcó un punto de inflexión brutal que obligó a miles de judíos a abandonar sus hogares y tradiciones. Este evento no solo afectó profundamente a la comunidad judía, sino que también dejó una marca indeleble en la historia multicultural de la península, reflejando las complejas dinámicas de poder, religión e identidad en la Europa medieval. Los judíos en los reinos cristianos. Un breve resumen de capítulo 3 del libro Breve Historia de los Judíos en España, escrito por Paloma Díaz Mas. Presentación por Icen. Bibliografía, Díaz Mas, Paloma. Breve Historia de los Judíos en España. Los libros de la Catarata, 2023.